Buen día, muchachos. Continuando dentro del tema divisibilidad en el conjunto de los números naturales, vamos hoy a mirar la clase de mínimo común múltiplo, ¿sí? Bajo el tema divisibilidad, el subtema que hoy vamos a trabajar es mínimo común múltiplo. Vamos a recordar algunas cosas que hemos estado viendo en las clases anteriores, ¿sí? Lo anoté acá. Recordemos, hay números naturales que aparecen en dos o más tablas de multiplicar. ¿Se acuerdan que habíamos armado tablas de multiplicar y habíamos visto que hay números que están repetidos en ambas tablas? Cuando uno arma una tabla de multiplicar, lo que está armando son los múltiplos de un número. Pero cuando arma más de una tabla, recuerdan que aparecen números que están en común, que es lo que le conocíamos con el nombre de múltiplos comunes, ¿sí? Yo ahora lo que voy a hacer, voy a mostrarles eso y vamos a ver para qué podemos usar los múltiplos comunes. Los múltiplos de 3 son los números que surgen de multiplicar al 3 por cada uno de los números naturales. O sea, 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27, 3 por 10, 30, 3 por 11, 33, y así podríamos seguir multiplicando por los naturales. Recuerdan que los múltiplos eran infinitos y por eso los representamos al final con 3 puntitos suspensivos. ¿Sí? Ahora voy a escribir los múltiplos de 5. Entonces voy a multiplicar al número 5 por cada uno de los números naturales. Entonces, 5 por 0, 0, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 5 por 7, 35, 5 por 8, 40, y así podríamos seguir escribiendo más múltiplos, ¿sí? Quiero que ahora miremos estas dos listas de múltiplos para buscar los múltiplos comunes. Al comenzar vemos que el 0 es común porque recuerden que el 0 es múltiplo de todos los números. Por lo tanto, el 0 siempre va a ser un múltiplo común. Entonces tenemos el 0 como múltiplo común, lo voy a marcar. El 3 no está, el 6 no está, el 9 no está, el 12 no está, el 15 sí. Entonces el 15 también es un múltiplo común. 18 no está, 21 no está, 24 no está, 27 no está, el 30 sí es un múltiplo común, el 33 no está, y hasta aquí la lista por la cual nosotros armamos, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado múltiplos comunes, ¿sí? Lo voy a anotar acá. En este caso, 0, 15 y 30 son múltiplos comunes a 3 y a 5. ¿Son los únicos múltiplos comunes? En este caso sí, porque la lista la dice hasta ahí, pero no son los únicos porque si yo ampliara la lista, encontraría más múltiplos comunes, ¿verdad? O sea que no son los únicos. No son los únicos múltiplos comunes. O sea, hay más múltiplos comunes, ¿sí? Pero, ¿por qué hago la lista con estos pocos? Porque lo que quiero encontrar es de los múltiplos comunes el más chico. ¿Sí? Quiero encontrar el menor de los múltiplos comunes. ¿Sí? No es una pregunta. Quiero encontrar el menor
de los múltiplos comunes. Ahora bien, ustedes me dirán, pero el menor de los múltiplos comunes es el 0. Y como el 0 siempre es múltiplo, entonces el 0 siempre va a ser el menor, y no tendría mucho sentido querer encontrar el menor. Bueno, como el 0 siempre es un múltiplo común, lo que quiero encontrar es el menor de los múltiplos comunes diferente del 0. O sea, quiero encontrar cuál es el múltiplo común más chico que no sea el 0. Bueno, acá noté lo que habíamos encontrado. Los múltiplos comunes de 3 y de 5, encontramos 3, el 0, el 15 y el 30. Puse puntos suspensivos porque dijimos que hay más múltiplos comunes. Pero como lo que yo quiero ahora encontrar es el menor de los múltiplos comunes, pero diferente de 0, vemos que de estos 3 múltiplos comunes, ¿cuál es el menor diferente de 0? El menor diferente de 0 es el 15. O sea que el 15 es el menor de los múltiplos comunes distinto de 0. A ese número, al menor de los múltiplos comunes, se lo conoce como el mínimo común múltiplo, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos tratando de ver en esta manera, ¿sí? Al menor de los múltiplos comunes se lo llama, y voy a poner con rojo acá, mínimo común múltiplo. Al menor de los múltiplos comunes se lo llama mínimo común múltiplo. Y se anota, hay una sigla para esto, MCM, que vendría a ser la M de mínimo, la C de común y la M de múltiplo. ¿Sí? En este caso, el MCM de 3 y de 5, esta coma es para separar, si los confunden pongan punto y coma, es el número 15. ¿Por qué? Porque es el múltiplo común más chico. Por lo tanto, ¿cómo se hace para hallar el mínimo común múltiplo de dos números? Bueno, hallan los múltiplos de uno de los números, hallan los múltiplos del otro, hasta que encuentren el primer múltiplo común diferente de 0. Si fueran 3 números, escribirían los múltiplos de cada uno de esos números hasta encontrar el múltiplo común a los 3 números. No a 2, a los 3 números, ¿sí? Ahora, quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá si uno de los números, o sea, uno de estos dos números, es el 0? O sea, para ver si ocurre algo especial o es lo mismo que lo que estuvimos hablando con otros tipos de números. Vamos a ir pensando esa pregunta. Bueno, nos habíamos hecho una pregunta. ¿Qué sucederá si uno de los números es el 0? Entonces vamos a mirar un ejemplo para ver si descubrimos algo. Supongan que me piden el mínimo común múltiplo de 0 y del 8. ¿Qué es lo que sucede? Que los múltiplos de 0 es multiplicar al 0 por cada uno de los números naturales. Pero ¿qué sucede cuando yo multiplico por 0? Me da 0. Por lo tanto, el único múltiplo que tiene el 0 es el 0. Y por lo tanto, cuando yo vaya a escribir los múltiplos de 8, que recuerdan que el primer múltiplo de 8 es el 0, después viene el 8, y así sucesivamente, como el 0 tiene un solo múltiplo, el único múltiplo común es el 0.
Por lo tanto, en el caso de que uno de los números sea el 0, el mínimo común múltiplo automáticamente pasa a ser el 0. O sea, el mínimo común múltiplo entre el 0 y cualquier otro número es el 0. A diferencia del mínimo común múltiplo entre dos números que no sean 0, porque en ese caso se excluye el 0 y se toma al menor que no sea el 0. ¿Sí? Pero en el caso que el 0 sea uno de los números, el mismo es el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es resumir todas estas condiciones en lo que sería la definición del mínimo común múltiplo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, acá les escribí la definición del mínimo común múltiplo de acuerdo a las cosas que hemos descubierto. ¿Sí? Vamos a leer ahora. Definición del mínimo común múltiplo de dos naturales. ¿Sí? Recuerden que estamos trabajando solo con números naturales. ¿Sí? El mínimo común múltiplo de dos números naturales diferentes de 0, o sea, en el caso de que ninguno de los dos sea 0, es el menor múltiplo común distinto de 0. ¿Sí? De los múltiplos comunes, el menor que no sea 0, ese para nosotros va a ser el mínimo común múltiplo. Segundo, el mínimo común múltiplo de 0 y cualquier otro número natural, o sea, si está el 0 entre los números a los cuales le buscamos el mínimo común múltiplo, el propio 0 es el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Esa vendría a ser la definición de mínimo común. Vamos a hacer un par de ejemplos y después les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes practiquen. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo del 6 y del 15. Por lo tanto, primero voy a escribir los múltiplos del 15 y después los múltiplos del 6. Sí, en general conviene escribir primero el número más grande y escribir pocos múltiplos y después escribir los múltiplos del más chico a ver si encuentro alguno de los que escribí en el número más grande. ¿Sí? Entonces, los múltiplos de 15 son el 0, el 15, el 30, el 45, y paro ahí y ahora después veo si necesito alguno más. Los múltiplos de 6 son el 0, el 6, el 12, el 18, el 24, el 30, y observo que encontré un múltiplo común. Cuando encuentro mi primer múltiplo común distinto de 0, pongo los puntos suspensivos y marco el múltiplo común que no sea el 0. Ese que acabo de encontrar es lo que se llama mínimo común múltiplo de 6 y de 15, en este caso el 30. ¿Sí? O sea que es un poco el manejo de las tablas para poder encontrar los múltiplos y de esta manera encontrar el menor múltiplo común. ¿Sí? En el caso del ejemplo 2, en el cual necesito encontrar el mínimo común múltiplo entre el 0 y el 20, no es necesario escribir la lista de múltiplos porque la definición me dice que si uno de los números es 0, automáticamente el mínimo común múltiplo es el propio 0, sin necesidad de escribir más múltiplos. ¿Sí? O sea que cuando uno de los múltiplos de los números es el 0, el mínimo común múltiplo automáticamente pasa a ser el 0. ¿Sí? Ya les voy a escribir algunos ejercicios para que ustedes puedan hacer de deberes. ¿Sí? Ejercicios. Ejercicios 1. Hallar el mínimo común múltiplo entre el 2 y el 10, entre el 4 y el 7, entre el 0 y el 15, y otro entre tres números,
entre el 3, el 5 y el 10. ¿Sí? En el caso de que sean 3 los números, ustedes escriben los múltiplos de 3, los múltiplos de 5, los múltiplos de 10 y se fijan cuál es el primer múltiplo que tienen en común los 3 números. Y así sucesivamente, si fueran más números, bueno, hay que escribir más listas, pero siempre es la misma idea, tratar de escribir los múltiplos comunes, encontrar, perdón, los múltiplos comunes y de los múltiplos comunes el más chico diferente de ese. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido y cualquier cosa estoy a las órdenes para cualquier consulta.